Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Yamil Jafet González Obando, Mariano Ugalde Aguilar, Ailín Michelle Sosa Bozas y su servidora Laura Daniela Cabañas Espinosa. El día de hoy vamos a hablar de la anatomía de cabeza y cuello. La cabeza es la parte superior del cuerpo y se une al tronco por medio del cuello. En ella se alberga el cerebro y contiene los receptores sensoriales, que son ojos, oído, boca y nariz. El cráneo es el esqueleto de la cabeza y está formado por 22 huesos separados. El cráneo se divide en dos separaciones, neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo incluye el hueso frontal, el hueso etmoides, el hueso esfenoides, el hueso occipital, ambos temporales y ambos parietales. Por otro lado está el viscerocráneo, que comprende los huesos de la cara. Este incluye el maxilar superior, incluye la mandíbula, el hueso vomer, el hueso nasal, el hueso lagrimal y los cigomáticos. Ahora hablaremos de las suturas. Esta sutura de acá es la sutura metópica. Esta sutura es la sutura frontonasal. Aquí nos encontramos con la sutura frontomaxilar, con la sutura frontolagrimal, con la sutura frontocigomática, la sutura esfenofrontal, la sutura esfenoparietal, la sutura coronal, la sutura esfenoescamosa, la sutura escamosa, la sutura parietomastoidea, la sutura occipitomastoidea, la sutura lamboidea y de este lado nos encontramos con la sutura sagital. El primer hueso del que vamos a hablar va a ser del hueso frontal. El hueso frontal es un hueso impar, central, simétrico y plano, que cuenta con dos porciones, una vertical convexa y una horizontal, que va a contribuir a la forma. La principal función del hueso frontal es proteger los lóbulos frontales del cerebro, que están situados justo detrás de este. El hueso frontal se va a articular con 12 huesos más, que van a ser los parietales, los temporales, el etmoides, el esfenoides, los maxilares, el cigomático, los lacrimales y los nasales. El hueso frontal va a contar con varias partes. En primer lugar, vamos a tener a la línea temporal. De este lado podemos ver la eminencia frontal. Aquí se puede ver el arco superciliar, el foramen supraorbitario, la fosa de la glándula lagrimal, la escama de este hueso, la sutura metópica, la glabela, que es una eminencia que se encuentra en la parte inferior de este hueso. De este lado podemos ver el orificio del seno frontal, la fosa de la glándula lagrimal, la apófisis cigomática, la cara orbitaria, la escotadura etmoidal, y de este lado podemos ver el borde esfenoidal. En la parte posterior podemos ver lo que es el surco del seno sagital superior y la cresta frontal. El siguiente hueso del que vamos a hablar va a ser de los huesos parietales. El hueso parietal es un hueso del cráneo plano par de forma cuadrilátera. Este hueso se encuentra cubriendo la porción superior y lateral del cráneo. Está por detrás del hueso frontal, delante del hueso occipital, montado sobre el temporal y sobre el esfenoides. La función de este hueso es proteger el encéfalo y va a servir de sostén para las membranas meningeas que cubren
al sistema nervioso central. El hueso parietal cuenta con dos líneas, una línea temporal superior y una línea temporal inferior. Igual cuenta con un borde frontal, con un borde sagital, con un ángulo occipital, con un borde occipital, con un ángulo mastoideo y con un ángulo esfenoidal. El siguiente hueso del que vamos a hablar va a ser de los huesos temporales. El hueso temporal es un hueso del cráneo par irregular de estructura compleja que comprende varias funciones de nuestro esqueleto. Este hueso está situado en los laterales del cráneo y cumple con la función de albergar los órganos que hacen posible el proceso de la audición. Como otros huesos, el hueso temporal se va a articular con otros huesos del cráneo. En primer lugar, va a estar con los huesos parietales, con el occipital, con el esfenoides, con el cigomático y por último con el maxilar inferior o mandíbula. El hueso temporal cuenta con varias partes importantes. Tenemos la porción escamosa, la fisura petroescamosa, la apófisis mastoides, la fisura timpanomastoidea, la fisura timpanoescamosa, la porción timpánica, la fisura petrotimpánica y por último la porción petrosa. El siguiente hueso del que vamos a hablar va a ser del hueso occipital. El hueso occipital es un hueso impar del cráneo con articulaciones y suturas importantes a nivel craneal. Tiene forma trapezoidal y su principal función es proteger al tronco del encéfalo. El hueso occipital se va a articular con los huesos parietales, temporales, esfenoides, cigomático y la mandíbula. El hueso occipital, cuenta con una línea nucal suprema, una línea nucal superior y una inferior, igual con una cresta occipital externa y una protuberancia occipital externa. También tiene un conducto condileo, una fosa condílea, una porción lateral, un opistión, un bastión. Cuenta con una porción basilar, con una apófisis yugular, con un surco del seno sagital superior, una eminencia cruciforme, una cresta occipital interna, un surco del seno occipital, un surco del seno transverso, un borde lamboideo y un borde mastoideo. Y lo más importante, este agujero grande que se le va a conocer como foramen mágico. Ahora hablaremos del hueso etmoides. Este es un hueso localizado en la parte anterior del piso craneal. Se le considera un hueso delicado. Es medial de las órbitas y tiene una apariencia esponjosa. Proseguiremos a hablar una parte del etmoides. Esta es la lámina cribosa. Esta yace en el piso anterior del cráneo y forma parte del techo de la cavidad nasal. Superior a esta tenemos la apófisis cresta galli. Esta sirve como punto de unión con la membrana del cerebro que separa los dos hemisferios de él. Abajo tenemos la lámina perpendicular. Esta forma la porción superior del tabique nasal. Ahora hablaremos de los tres cornetes. Se encuentra el cornete nasal supremo, el cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Estos se encargan de aumentar el área de superficie vascular y de membrana mucosa en la cavidad nasal. Entibian y humedecen el aire inhalado antes de pasar a los pulmones. Por último, las tres celdas etmoidales, que son las posteriores, medias y anteriores, forman el seno etmoidal. Ahora proseguiremos a hablar del hueso esfenoides. Este yace en el medio de la base del cráneo. Se considera la piedra angular del piso del cráneo, ya que se articula a todos los otros huesos craneales y los sostiene todos juntos. Ahora hablaremos de las partes del esfenoides. Empezaremos hablando de la silla turca. Esta es una estructura ósea con forma de montura sobre la superficie superior del esfenoides.
Debajo está el cuerpo. Esa es una porción medial con forma de cubo entre los etmoides y el occipital. Las alas mayores se proyectan lateralmente desde el cuerpo y conforman el piso anterolateral del cráneo. Y las alas menores forman una cresta ósea anterior y superior a las alas mayores. Forman parte del piso del cráneo y parte posterior de la órbita ocular. Ahora hablaremos del hueso Homer. Este es un hueso de apariencia triangular sobre el piso de la cavidad nasal que se articula por arriba con la lámina perpendicular del hueso etmoides y el estenoides, y por abajo con los huesos maxilares y palatinos a lo largo de la línea media. El hueso Homer cuenta con dos caras planas. Esa sería una cara, esa sería la otra cara, y con 4 bordes. Se encuentra el borde posterior, el borde anterior, el borde superior y el borde inferior. Ahora hablaremos de los dos huesos palatinos que se ven aquí en la imagen marcados de azul. Ambos tienen forma de L y forman la porción posterior del paladar duro. Aquí se muestra parte del piso y paredes laterales de la cavidad nasal, como se muestra aquí en la imagen, y una pequeña parte del piso de las órbitas. Aquí se puede ver la parte del piso de las órbitas. El hueso cigomático malar se va a encontrar en las paredes laterales de la cara. Cada uno forma la prominencia de la mejilla y ayuda a contribuir en la pared lateral y el suelo de la órbita. Cuenta con bordes. El primero es el anterosuperior que articula con el hueso frontal, el segundo es el anteroinferior que articula con el maxilar superior y el tercero es el posterior superior que articula con el hueso temporal. El hueso cigomático va a estar compuesto por 3 caras. La primera es la orbitaria, en la cual se encuentra el foramen cigomático orbitario, el tubérculo orbitario y la apófisis frontal. Después tenemos a la cara lateral, en la que se encuentra el foramen cigomático facial y el tubérculo marginal. Y por último tenemos a la cara temporal, en la cual se encuentra el foramen cigomático temporal, el tubérculo marginal y la apófisis temporal. Los huesos nasales son 2 pequeños huesos simétricos localizados a cada lado de la línea media de la cara, en el área medio superior entre los procesos frontales de los maxilares. Van a estar articulados de la siguiente forma. En su parte superior tenemos la sutura frontonasal que articula con el frontal, en sus laterales tenemos a la sutura nasomaxilar que articula con el hueso maxilar, y en su parte inferior está unido al cartílago lateral de la nariz. Es muy necesario que también mencionemos a los compañeros que son los cartílagos y vamos a dividirlos en dos, en los cartílagos laterales superiores o triangulares y en los cartílagos laterales inferiores o alas mayores. Los huesos lacrimales son una lámina ósea delgada e irregular que se encuentran en la parte media de la órbita, ubicado entre el frontal, el etmoides y el maxilar. Cuenta con 4 bordes, el borde superior que articula con el borde nasal del frontal, el borde inferior que contribuye a formar el conducto nasolagrimal, el borde anterior que articula con la apófisis frontal del maxilar y el borde posterior que articula con la lámina orbitaria del etmoides. Tiene 2 caras. La cara lateral o externa, en la cual se observa una cresta vertical llamada cresta laminal posterior, que se termina inferiormente con una apófisis en forma de gancho. Y por último tenemos a la cara medial o interna, en la cual presenta un canal vertical que corresponde a la cresta lagrimal posterior de la cara lateral. Este canal forma parte de las paredes de las fosas nasales. El siguiente hueso es el hueso maxilar. Este forma parte del esqueleto de la cara. Es un hueso par. Ambos forman parte del inferior de la órbita ósea, la cara lateral de las fosas nasales, la arcadia superior dentaria, el paladar duro, el borde superior que articula con el etmoides, el borde inferior que se articula con los alvéolos dentarios, el borde anterior que forma la escotadura nasal, el borde posterior que se articula con el palatino y las espinas nasales anterior y posterior. El siguiente hueso es la mandíbula o maxilar inferior.
Este es el hueso facial más grande y fuerte. Además de los huesecillos del oído, es el único hueso craneal móvil. En su vista lateral se puede observar una porción horizontal curva, que este es el cuerpo, y dos porciones perpendiculares, las ramas. El ángulo de la mandíbula es el área donde cada rama del cuerpo llega. Cada rama tiene una apófisis condyle posterior que se articula con la fosa mandibular y el hueso temporal. El dioides es el único hueso del cuerpo humano que no tiene conexión con otro. Sin embargo, su función está directamente relacionada con los músculos con los que tiene inserción. Este hueso se compone por un cuerpo y dos astas, una mayor y una menor. Estas astas son importantes, pues en ella están las inserciones de los músculos. A partir de ahora, los músculos que se insercionan en el hueso se dividen en dos. Ahora hablaremos de los suprayoideos. El primero es el diagástrico. Este desciende la mandíbula y se divide en vientre anterior y posterior. Ambos vientres se originan en la base del cráneo. El siguiente es el músculo estiloioideo. Este eleva el dioides y lo lleva hacia atrás para la masticación, deglución y habla. Se origina en la cara lateral de la apófisis estiloides y se inserta en el hueso ioides. El último músculo es el miloioideo. Este eleva el ioides y la lengua, y su origen es la línea miloioidea de la mandíbula, y se inserta en el cuerpo del ioides. A partir de ahora, hablaremos de los músculos infraioideos. El primero es el músculo homoioideo. Este se encarga de deprimir el ioides y tensar la aponeurosis cervical media. Este tiene su origen en la escápula y su inserción en el hueso ioides. El siguiente es el músculo esternioideo. Este se encarga de contraer para impedir la elevación del ioides cuando baja la mandíbula. Su origen se encuentra en el manubrio del esternón y su inserción se encuentra en el hueso ioides. El siguiente es el músculo esternotiroideo. Este se encarga de fijar o descender el hueso ioides. Su origen se encuentra en el manubrio del esternón y su inserción se encuentra en el cartílago tiroides. El último de estos huesos de músculos es el tiroioideo. Este se encarga de elevar la laringe y deprimir el hueso ioides. Su origen está en el cartílago tiroides y su inserción se encuentra en el hueso ioides. Ahora hablaremos de los músculos masticadores. El primero es el músculo temporal. Este es un músculo triangular con amplia inserción en el piso de la fosa del temporal. Su inserción es en la cara media del proceso coronoides y el borde anterior de la rama de la mandíbula. Su función es elevar la mandíbula y cerrarla. El siguiente músculo es el músculo macetero. Este es un músculo cuadrado que se inserta en el borde inferior y la cara medial del proceso maxilar. Y su inserción es el ángulo y cara lateral de la rama de la mandíbula. Su función es elevar la mandíbula y la cierra. En el siguiente músculo tenemos al pterigoideo lateral. Este tiene un movimiento frontal de la mandíbula. Tiene dos haces. El haz superior se origina en el ala mayor del esfenoides. El haz inferior se origina sobre el ala externa de la apófisis pterigoides y ambos se insertan en el cóndilo mandibular. El siguiente es el músculo pterigoideo medial. Este es el elevador de la mandíbula y ayuda con los movimientos laterales. Su origen está en la cara medial de la lámina lateral del pterigoides y se inserta en la cara medial de la rama de la mandíbula. En la siguiente podemos ver los músculos intrínsecos de la lengua. Para empezar, tenemos el longitudinal superior. Este tiene su origen en la capa fibrosa submucosa y el septo fibroso medio, y su inserción en los bordes de la lengua y la mucosa. Después tenemos el longitudinal inferior. Este tiene su origen en la raíz de la lengua y el cuerpo del ioides, y su inserción en el apéndice de la lengua.
Después tenemos el músculo transverso. Este tiene su origen en el septo fibroso medio y su inserción en el tejido fibroso de los bordes laterales de la lengua. Después tenemos el músculo vertical. Este sí tiene su origen en la capa fibrosa submucosa del dorso de la lengua y su inserción en la cara inferior de los bordes de la lengua. El siguiente músculo de la lengua es el músculo hiogloso. Este tiene su origen en el cuerpo y el cuerno mayor del hioides y tiene su inserción en las caras inferiores de las partes laterales de la lengua. El siguiente músculo es el estilogloso. Este tiene su origen en el borde anterior de la parte distal del proceso del estiloides y en el ligamento del estiloioideo, y tiene su inserción en los lados de la lengua, formando las interdigitaciones con el hiogloso. El siguiente músculo es el músculo palatogloso. Este tiene una inserción en la aponeurosis palatina, un origen en la aponeurosis palatina del paladar blando y una inserción en la parte posterolateral de la lengua, con los músculos intrínsecos transversos de la lengua. Para finalizar los músculos de la lengua, tenemos al músculo geniogloso. Este tiene su origen a través del tendón corto de la parte superior de la espina mentoniana de la mandíbula y tiene su inserción en todo el dorso de la lengua. Las fibras más inferiores se unen a las más posteriores del cuerpo del hioides. Para terminar la cavidad oral, hablaremos de los dientes. El diente es un órgano anatómico duro arraigado a los alvéolos maxilares superiores, que son estos, y a los alvéolos de la mandíbula o maxilares inferiores. Hablando de atrás para adelante, podemos encontrar el tercer molar superior e inferior, el segundo molar superior e inferior, el primer molar superior e inferior, el segundo premolar superior e inferior, el primer premolar superior e inferior, los caninos cúspide superior e inferior, los incisivos laterales superiores e inferior y los incisivos central superior e inferior. Del otro lado se repite lo mismo. Ahora vamos a hablar de los músculos faciales. Primero vamos a hablar del músculo occipitofrontal, que tiene dos vientres, el vientre frontal y el vientre occipital. El vientre frontal tiene una inserción en la frente, en esta zona, y el vientre occipital tiene una inserción en la línea nucal, que sería esta. Ambas tienen una inserción en la gálea aponeurótica, que sería esta, y los inerva el nervio facial número 7. Estos tienen la función de mover el cuero cabelludo. Ahora vamos a hablar del corrugador superciliar, que sería este. Este tiene su origen en la porción nasal del hueso frontal y tiene su inserción en el tercio medio de la piel de las cejas. Este se encarga de deprimir las cejas y la frente y lo inerva el nervio facial número 7. Ahora vamos a hablar del prócer, es este músculo de acá. Este tiene su origen en el hueso nasal, que sería de este lado, y tiene una inserción en la piel de la glabela, que es en esta zona. Este tiene la función de deprimir las cejas y la frente. Ahora vamos a hablar del orbicular del ojo, que tiene dos porciones, la porción orbitaria y la porción palpebral. Ambas tienen su origen en los lacrimales y en el caso de la porción orbitaria tiene su inserción en el ligamento palpebral lateral, que sería de este lado, y en el caso de la porción palpebral tiene su inserción en los conductos lacrimales, aquí adentro. Estos tienen la función de cerrar los párpados, comprimir el saco lacrimal y mover las cejas. Estos los inerva el nervio facial número 7. Ahora vamos a hablar del músculo nasal. Este tiene su origen en la porción superior de la cresta canina del maxilar, que está aquí abajo, y tiene su inserción en los cartílagos nasales. Este tiene la función de mover la nariz y lo inerva el nervio facial número 7. Ahora vamos a hablar del músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Este tiene en su origen la porción frontal del maxilar, este lado. Tiene su inserción en las alas de la nariz y el labio superior, alas de la nariz y labio superior. Y su función es mover los labios, nariz, mentón y mejillas. Lo inerva el nervio facial número 7.
Ahora tenemos el músculo elevador del labio superior. Ella tiene su origen en la porción frontal del maxilar, también de este lado. Su inserción es en el labio superior, que sería este. Su función es elevar el labio y lo inerva el nervio facial número 7. Ahora vamos a hablar de los cigomáticos. Aquí tenemos el cigomático menor y aquí tenemos el cigomático mayor. Estos ambos, su origen está en el hueso cigomático, que sería de este lado. Su inserción es en el labio superior y en el ángulo de la boca. Y la función de ambos es mover labios, nariz, mejillas y mentón. Ambos los inerva el nervio facial número 7. Ahora proseguiremos a hablar del músculo elevador del ángulo de la boca. Este tiene como origen la fosa canina, en su inserción es la piel mucosa del ángulo de la boca y su función es elevar el ángulo de la boca. Lo inerva el nervio facial número 7. Ahora vamos a hablar del orbicular de la boca, que es este. Tiene como origen el lateral del ángulo de la boca, que sería este. Su inserción está en los labios y su función es mover los labios, nariz, mejillas y mentón. Lo inerva el nervio facial número 7. Ahora vamos a hablar del buccinador. Este tiene su origen en la mandíbula, que es esta. Tiene su inserción en el ángulo de la boca y su función es presionar la mejilla contra los dientes. Lo inerva el nervio facial número 7. El risorio, que es este músculo, tiene su origen en la fascia parotidomaceterina, que es esta, y su inserción está en el labio superior y el ángulo de la boca. Tiene como función mover los labios, nariz, mejillas y mentón y lo inerva el nervio facial número 7. Ahora vamos a hablar de este músculo, que es el músculo depresor del ángulo de la boca. Este tiene su origen en la base de la mandíbula y su inserción en los labios. Tiene como función mover los labios, la nariz, la mejilla y el mentón y lo inerva el nervio facial número 7. Ahora vamos a hablar de este músculo, que es el músculo depresor del labio inferior. Este tiene como su origen la base de la mandíbula y se inserta en el labio inferior. Su función es mover los labios, nariz, mejillas y mentón y lo inerva el nervio facial número 7. Por último, vamos a hablar del músculo mentoniano. Este tiene su origen en la fosa incisiva de la mandíbula, que es esta zona, y su inserción es en la piel del mentón. Su función es elevar, protuir el labio inferior y lo inerva el nervio facial número 7. A partir de ahora, pasaremos a la irrigación arterial. Esta tiene su origen en la arteria carótida interna. Y para explicarlo, la irrigación cerebrovascular, veremos a continuación en la imagen 3D el polígono de Willis. Pero para explicarlo y para motivos interactivos, pasaremos a otra imagen. En la siguiente imagen podemos observar el polígono de Willis. Este está conformado por las dos carótidas internas, los dos segmentos de la arteria cerebral anterior, las arterias comunicantes anteriores y posteriores, las arterias cerebrales posteriores, las arterias basilares y la arteria vertebral. Comenzamos la irrigación hablando del polígono de Willis, que es la parte de arriba. Si ahora bajamos, las ramas que salen del arco aórtico son ambas subcláveas, el tronco brachiocefálico y ambas arterias carótidas comunes, las cuales conectan con el polígono de Willis. Ahora pasaremos a hablar de la irrigación venosa. Esta se divide en dos, en venas profundas y venas superficiales. Las venas que están en azul más claro son las venas superficiales. Esta incluye la vena yugular externa, la vena occipital, la vena auricular posterior, las venas dorsal de la escápula, la vena subclavia y la vena yugular anterior. Las que son en azul más fuerte son las profundas. Esta incluye la vena yugular interna, el tronco venoso tirolingofaringofacial, la vena retromandibular, la vena transversa facial, las venas temporales superficiales, el plexo pterigoideo y la vena facial. El cuello va a ser la zona de transición entre la base del cráneo y las clavículas. Se extiende desde la cabeza en su región superior hasta el tórax y los hombros en su región inferior. Su límite superior lo constituye la mandíbula y los elementos óseos de la región posterior del cráneo, que son las vísceras cervicales.
y su límite inferior se extiende desde el borde superior del esternón a lo largo de la clavícula. El cuello se va a dividir en 4 compartimentos principales. El vertebral, que contiene las vértebras cervicales, el visceral, que contiene importantes glándulas como la tiroides, la paratiroides y el timo, y por último tenemos 2 vasculares a cada lado, que van a contener a los vasos sanguíneos principales y el nervio vago. Ahora hablaremos un poco sobre las cervicales. La columna cervical es la parte más alta de la columna vertebral, que está compuesta por un conjunto de 7 vértebras, siendo las 7 vértebras más pequeñas de esta columna. Las cervicales están entre la cabeza y la columna torácica. Entre las partes principales de las cervicales están el cuerpo vertebral, el disco intervertebral, las articulaciones cigoproficiarias, el arco vertebral, el foramen intervertebral, el pendículo y por último el conducto vertebral. La primera cervical se va a llamar atlas, la segunda tiene el nombre de axis, de la 3, la 4, la 5 y la 6 son un patrón de la cervical 2 y por último la cervical 7 que se le conoce como prominente. El cuello se puede dividir por regiones y triángulos cervicales. Vamos a tener a la región del esternocleidomastoideo, a la fosa supraclavicular menor, a la región cervical posterior, a la región suboccipital, a la región cervical lateral, al triángulo occipital, al triángulo homoclavicular, a la región cervical anterior, al triángulo submandibular, al triángulo submentoniano, al triángulo carotídeo y por último el triángulo muscular. En la imagen de abajo podemos ver algunos tipos de músculos que se explicarán a continuación. Los músculos prevertebrales son aquellos que se van a encargar de la posición y giro de la cabeza. Vamos a tener que se dividen en 3. Primero tenemos al músculo largo de la cabeza, el cual va a tener su origen en los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales 3, 4, 5 y 6. Su inserción va a ser en la porción basilar del hueso occipital. Su inervación son las ramas directas desde el plexo cervical y su acción es la de flexión del cuello y cabeza, inclinación y giro de la cabeza. Después tenemos al músculo largo del cuello, el cual va a tener su origen en su porción medial en los tendones de las primeras y últimas vértebras cervicales y torácicas y en los tubérculos anteriores de las primeras vértebras cervicales. Su inserción va a ser en los cuerpos de las primeras vértebras torácicas y en las primeras vértebras cervicales. Su inervación son las ramas directas desde el plexo cervical y su acción es la de flexión del cuello y cabeza, inclinación y giro de la cabeza. A lo último tenemos el músculo recto anterior de la cabeza, el cual tiene su origen en la apófisis transversal del atlas y su inserción en la porción basilar del cuello occipital. Su inervación consiste en las ramas vertebrales desde el plexo cervical y su acción es la flexión de la articulación occipitoatlantoidea. Los músculos escalenos son 3 músculos pareados, anterior, medio y posterior, ubicados en las partes laterales del cuello. Los escalenos actúan como músculos accesorios de la respiración y realizan flexión en el cuello. En primer lugar tenemos al músculo escaleno anterior, el cual tiene su origen en los tubérculos anteriores de las apófisis transversales de las vértebras cervicales 3, 4, 5 y 6. Su inserción es en la primera costilla y su inervación son las ramas directas desde los plexos cervicales y braquial. En segunda tenemos al músculo escaleno medio,
el cual va a tener su origen en los tubérculos anteriores de la apófisis transversas de las vértebras cervicales. Y su insección va a ser igual en la primera costilla. Su inervación son las ramas directas desde los plexos cervicales y braquial. Por último, tenemos al músculo escaleno posterior, el cual va a tener su origen en los tubérculos posteriores de las apófisis transversales de las vértebras cervicales 5 y 6. Y su inserción va a ser en la segunda costilla. Y su inervación consiste en las ramas directas desde los plexos cervical y braquial. Y bueno, esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias.